Jesús estuvo 30 años aprendiendo, estudiando la palabra, preparándose. Y un día fue el momento de su llamado y se fue al desierto 40 días. 40 días en ayuno, conectado con el Padre Celestial, preparándose para el ministerio, tentado por Satanás. Y regresa de estos 40 días y se va a la sinagoga. Y llegando a la sinagoga, él toma el libro de Isaías, en el capítulo 61, y empieza a leer desde el primer versículo. Y él anuncia su inicio, su ministerio, y anuncia su obra, y empieza diciendo algo importante: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él anuncia su ministerio, pero diciendo, y eso va a ser por la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Quiere decir que Jesús mismo, el Hijo de Dios en la tierra, no iba a hacer nada sin ser ungido, porque lo que iba a ser grande, fuerte y por encima de lo que un humano puede lograr en sus propias fuerzas. Y él necesitaba unción. Ahorita la unción no es algo nuevo, no es algo que empezó cuando Jesús habló de esto. Los pastores conocían la unción, estoy hablando de los pastores con sus ovejitas ahí en el campo. Y ellos usaban aceite para proteger sus ovejas. Y tomaban el aceite y la ponían ahí sobre la cabeza de una oveja, mucho aceite. Este aceite se caía sobre la cabeza de la oveja y se iba toda la lana ahí, todo el cuerpo de la oveja. Y este aceite hacía que los insectos se resbalaban ahí y no podían entrar en las orejas de las ovejas. Porque era la manera que los insectos mataban a una oveja. Y ellos ungían sus ovejas para protección. Ahora lo pasas a lo espiritual. El aceite, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo. La unción es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Dios te dice, tienes que ser ungido para que te vaya bien. Para lo que tienes que hacer, te salga bien. Mateo, ahí si vamos a Mateo 19, 26, Jesús está hablando y dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Podrías decir, sí, ok, para Dios, ¿y yo qué? Al momento que tú estás ungido, es Dios obrando en ti. Es la unción de Dios en acción. Entonces, para el hombre, todo es posible. No hay nada imposible para el que cree. Son palabras de Dios. Y tenemos que conectarnos con esto. ¿Por qué? Porque Dios va a exigir de ti que hagas cosas imposibles. Las posibles ya te las dejó. Pero eso no testifica de Él, testifica de ti. Y nosotros somos llamados a testificar de Dios. Entonces, no podemos dar un testimonio de Dios haciendo cosas que todo el mundo puede hacer. No vas a convencer a nadie. Mira, yo puedo correr el 100 metros en 12 segundos. Eso no ayuda a Dios. Pero si un día lo corres en 5 segundos, ahí así. O a la velocidad de Felipe. ¿Cuál fue la velocidad de Felipe? Unos 1000 kilómetros en un segundo.
Eso sí convence, ¿verdad? Y es ahí donde Dios nos está esperando, que estemos bajo la unción, viviendo bajo la unción. Felipe fue trasladado, ¿por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre él. ¿Qué es la unción? Te voy a dar una muy buena definición que encontré. La unción es el poder de Dios cayendo sobre los hombres para poder hacer lo que solamente Dios puede hacer. La unción es el poder de Dios cayendo sobre los hombres para poder hacer lo que solamente Dios puede hacer. ¡Wow! Una vez que estás ungido, puedes hacer las cosas que Dios puede hacer. Sansón mató a miles de filisteos teniendo ahí un hueso en su mano, una quijada de un asno. Eso no es en sus fuerzas. Aunque podría haber sido el tipo más entrenado físicamente, matas a 10, a 15, a 20. No. Si eres Tom Cruise en Misión Imposible, a lo mejor 30. Pero 1000, no. Sucede esto cuando estás bajo la unción. Este poder que te permite hacer lo que solamente Dios podía haber hecho contigo, o solo, o sin ti. Y Él te dice, eres ungido. Tienes este aceite, es el Espíritu Santo. Está dentro de ti. Tienes que activar esto. Tienes que tomar conciencia de que hay una unción sobre ti para hacer las cosas que Dios está esperando de ti. Y nosotros no tenemos que hacer nada para esto, sino creer que a partir del momento que yo nací de nuevo, que recibí el Espíritu Santo, yo voy a hacer las cosas que son imposibles. Y voy a dejar a los demás lo posible. Soy llamado a otro nivel. Soy llamado a dar un impacto en el mundo y no es haciendo cosas normales. Por eso hemos decidido entrar en la vida espiritual, en el nivel de lo sobrenatural. Hacer las cosas que nadie puede hacer sino tú. Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes aptitudes, y cuando tú recibes una unción sobre tu aptitud es cuando todas esas cosas trascenden y haces cosas a otro nivel. Podemos tener las ganas de hacer negocios. Pero cuando estás en los negocios y que tienes conciencia que si Dios te metió en los negocios es porque tienes la unción para hacer las riquezas, ya vas a trabajar de manera diferente. Pero tienes que tener esta conciencia. De la misma manera que sabes que tú poniendo las manos sobre un enfermo se sana. Pero ¿qué tal si activas la unción de sanidad para todo el tiempo? Vivir bajo la unción es vivir bajo poder todos los días de nuestra vida. Es que quiere decir que todos los días estamos en victoria y al 100%. No de vez en cuando te va a ir bien. La Biblia nunca habla de vez en cuando. Es siempre o jamás. Y nosotros vamos por lo siempre. Siempre estaré por encima, nunca por debajo. Así dice Deuteronomio. Mira, la unción es algo tan padre. Recuerda cómo vivía Pedro. Pedro estaba ahí en su casa, salía en la mañana, pasaba por la calle y todo lo que estaba en la banqueta ahí se sanaba. Él no oraba por los enfermos. Nada más la unción que estaba sobre él salpicada a todos los que estaban cerca de él. Y se hizo famoso. La Biblia dice que
cuando la gente se enteraba que Pedro pasaba por allí, sacaban sus enfermos. Entonces no sucedió una vez. Era algo que acompañaba a Pedro a donde iba. ¿Te imaginas? ¿Dónde vas? La gente se sana. Sucedía esto con Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman llegaba a los eventos para predicar y donde avanzaba pasando a través de la gente para llegar a la plataforma, la gente se caía, eran todos incrédulos. Había una unción sobre esta mujer tan fuerte que todos estaban tocados. Si sucedió con Pedro, si sucedió con Kathryn Kuhlman, puede suceder contigo. Porque tienes el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti, esperando que lo actives. Tienes un poder, un potencial tremendo, pero lo tienes que activar, lo tienes que usar. Tienes que creer que es posible. Porque cuando vas a llegar al cielo, Dios te va a decir, oye, ¿qué hiciste con la unción? ¿Qué? Ay, me hablaron de esto un domingo. Sí, es cierto. ¿Y qué hiciste con esto? No, pues nada, ¿puedo regresar? No, demasiado tarde. Pero si tú la usaste, Dios te va a decir, estuvo buenísimo, ¿eh? Cada vez que hiciste un milagro, aquí nosotros estábamos haciendo fiestas. No sabes lo que provocaste en el cielo y en la tierra. Porque usaste lo que te di. Si Dios te ha dado el Espíritu Santo, es para que te mueves bajo la unción. No para que presumes, ay, el Espíritu Santo vive aquí adentro. No te sirve de nada si no está en acción. Y el Espíritu Santo viene para ser activado por ti, por tu fe, por la palabra que recibiste un día y que decidiste creer, y entonces estás haciendo cosas tremendas. Pero cancelamos la unción con la duda. ¿Sería verdadero lo que está diciendo el pastor ahorita? ¿De veras? ¿O nada más fue para Sansón, Pedro y 2, 3 más? Y ahí es donde Satanás te viene a meter ahí unos dardos de fuego, tocando tu fe, a ver si rompe tu escudo, si puede meter en tu mente algo que va a hacer que tú no vas a vivir bajo la unción y vas a tener que vivir bajo tus fuerzas, vas a tener que vivir con tus conocimientos, vas a tener que vivir con tus relaciones, vas a tener que pedir ayuda en el mundo cuando el mundo está peor que tú y yo. Pero cuando tú vives bajo la unción, no pides ayuda de nadie, tienes al ayudador perfecto. Así se llama el Espíritu Santo. Viene con todo su poder y te dice, vamos, hagamos algo. La unción que tienes es para que Dios te mande a ciertos lugares para restaurar los lugares. Volver a establecer el Edén en estos lugares. Echar fuera la pobreza de estos lugares. Para eso sirve la unción. Etiopía hace 10 años era uno de los países más pobres del mundo. Hoy es el tercer país como crecimiento mundial. Más alto que otros grandes países. ¿Y qué pasó ahí? Llegó el Evangelio. Y cuando llega el Evangelio, llega el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, llega la unción. Y la unción para hacer las riquezas ha llegado a Etiopía. Y la gente está prosperando. Y la gente está conociendo un avivamiento. En las iglesias de Addis Abeba, la gente llega el sábado a las 6, 7 de la tarde para el servicio del domingo a las 9. Y está ahí acampando en la calle hasta que se abren las puertas.
Y el servicio empieza a las 9 y acaba a las 4, a las 5, porque la gente no quiere soltar la iglesia. Y el país tiene la unción para hacer las riquezas. Este país va a ser uno de los países más ricos de África. ¿Por qué? Porque ya viven en la unción. Han entendido que hay poder en la palabra. Han entendido que no es una información lo que está escrito. La palabra es poder, es una espada. Y tiene tanto poder que Jesús solamente con esto va a destruir todos los ejércitos del mundo en Armagedón. Jesús no viene con unos tanques y todo esto. Viene con nosotros, imagínate. No somos buenos para la guerra. Somos buenos para amar, hechos para bendecir, no para guerrear. La guerra le corresponde a Cristo, ya lo hizo. Y lo que queda de guerra, a los ángeles. A ti te corresponde activar la unción a tu favor, el poder de Dios para hacer cosas que Dios quiere hacer en la tierra. Y eso lo viene a través del conocimiento de Dios. Satanás va a hacer todo lo posible para que no lo logres. Va a poner tentaciones. Tentaciones no es solamente para hacer un pecado, es también para no hacer lo bueno. Dios te manda a un lugar y tú dices, sí voy a ir. Y perfecto, y te dice, y vas a ir y vas a predicar sobre Efesios. Y tú llegas y dices, pero voy a predicar sobre Romanos. Porque tengo miedo de Efesios. Hay cosas ahí en la doctrina que podría ofender la iglesia. Estás transformando la voluntad de Dios. Hay una tentación de Satanás que te dice, cuidado, no te van a recibir si predicas esto. Y ya entra en miedo, dicen, sí, mejor algo fácil. No voy a decir que se puede hablar en lenguas. Si hay un bautista ahí en la banda, no. Tú fluyes bajo la unción. Y este poder arrasa con el enemigo. Pero el enemigo trata de que no vas a poder hacerlo. Te va a intimidar. Esas son sus tentaciones. Pero ¿qué dice la palabra en Corintios? 1 Corintios 10:13. Es tan importante lo que encontramos ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, resistir, sino que también dará juntamente con la tentación, ¿no?, la salida para que podáis soportarla. Si viene la tentación, Dios está equipado para resistir y ha provisto la salida. Entonces cuando dices, pues sí tengo miedo de hacerlo, va a haber una salida. Haz lo que te dice. Lo vemos en Mateo. También es el ejemplo de la barca. Jesús dice, vamos del otro lado. Se duerme en la barca. Viene una tormenta. Los discípulos tienen miedo y empiezan a declarar que van a morir. Eso es lo que Satanás quería escuchar. Despiertan a Jesús. Y cuando él ve ahí todo el caos, el relajo en la barca, reprende el viento, la tormenta. Y los discípulos empiezan a decir, ¿quién es este a quien le obedece el viento y las olas? Jesús tenía unción. Los discípulos, sí, estaban con Jesús, tenían unción. Se te pega cuando estás ahí con Él. Pero fueron tentados y cayeron en la tentación. Y si Jesús no despierta, se hunden en la barca. Cuando Dios había dicho,
vamos del otro lado. Si Dios te dice, vamos del otro lado, es porque vas a llegar del otro lado. No te manda al fracaso. Y viene la tentación y ya había la salida. La salida era reprender. Ellos ya habían hecho cosas. Ellos fueron enviados, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Pero dudaban y la duda canceló la unción. Por eso en Marcos 11:23 que dice, si no dudares en tu corazón, si no creyeres lo que está dicho, lo que has dicho, lo vas a tener. Pero si dudas en tu corazón, se cancela toda la palabra de Dios para tu vida. Y cuando Jesús vio ahí los 12 con un susto tremendo, tuvo que intervenir. Jesús tenía un nombre, el Cristo. Y significa el ungido. Y este nombre es para ti. El nombre de Jesús es tuyo. En su nombre tú puedes hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque su nombre es tuyo. El Cristo es tuyo. El ungido es para ti. La unción es tuya. El poder es tuyo. Pero Jesús se dio cuenta de algo. Si vamos a esta escritura de Mateo, en el 4:40, Jesús les dice ahí, después de haber calmado todo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe va con la unción. Si no tienes fe, no tienes unción. ¿No es Marco? ¿Qué dije? No, Marcos 4:40. Les dije Mateo tal vez. Ok, Marcos 4:40. La unción va con la fe. La unción es lo que te permite vivir por encima del poder de Satanás. Satanás tiene poder. A veces se nos olvida, es un ángel. No vas a poder vencer un ángel con tu poder físico o tu poder mental. Necesita la unción. Necesitamos este poder especial de Dios disponible para todos nosotros. Cuando Dios manda a Moisés con Faraón, vamos a leer esto, está en Éxodo 7. Éxodo 7:9. Y Dios le dice a Moisés, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Después que vemos, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Con quién trabajan los hechiceros? ¿Con Satanás? Entonces, ¿qué vemos ahí? Hay poder que era igual al de Aarón. Sí, la diferencia es que Moisés y Aarón tenían unción. ¿Y qué sucede? Dice después en el versículo 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué quiere decir esto? No hay un poder de las tinieblas que se puede enfrentar a ti y vencerte. Sí te puedes estar ahí, chin mano, Dios nos dijo eso y ellos también lo mismo. Pero había unción. En esta vara había unción. Y esta culebra se echó todas las demás.
Entonces Satanás te puede venir a intimidar con sus poderes, con sus maquinaciones, pero el que va a ganar al final eres tú. Porque Satanás no tiene unción, su gente no tiene unción. Su gente tiene un poder limitado al poder de un ángel. Tú tienes el poder ilimitado de Dios. Es muy diferente. Entonces no importa si Satanás te viene a poner una enfermedad, le vas a decir, ¿sabes qué? En mí está el poder para vencer esta enfermedad que trataste de meter en mi cuerpo. Y no me vas a vencer con esto. Yo sé que me vienes a matar, pero el que está en mí ha venido a darme vida y vida en abundancia. Y la vida que tengo es superior a la cantidad de muerte que tú tienes. Por eso no me voy a morir porque Satanás me va a enfermar. Me voy a morir porque Dios me va a decir de venir con Él porque ya se acabó mi tarea. Y lo más rápido posible. ¿No? Pues claro, ir al cielo, padrísimo. Pero también aquí está de pelos, como dicen. La verdad. La vida en la tierra, cuando estás con Dios, dices, no, pues yo no la suelto. Siempre pasan cosas fabulosas, extraordinarias. Qué padre, ¿no? Dices, bueno, a alguien que le duele algo, no te preocupes, yo voy a orar por ti. Y se sana. Y ves, hay unas caras que se ponen así con una sonrisa, ¿verdad? Que alcanzan las 2 orejas. ¿Eso no te llena de gozo? Decir, wow, sí tengo poder. No mío, pero el de Dios. Y gloria a Dios que tengo el suyo y no el mío. Pero eso debe de impulsarte a hacer cosas grandes. Impulsarte a decir, voy a meterme más con el Espíritu Santo, porque yo quiero poder. Cuando yo me enteré del poder de sanidad, le dije a Dios, quiero saber de esto y quiero usar este don. Y me dijo, no hay problema, ponte en acción. Y lo único que tuve que hacer, y fue muy claro, ora por todos los enfermos que ves, no importa cómo están. Y al principio oras, unos se sanan, unos se mueren, pero tú sigues adelante. Y es la fe que activa la unción de sanidades y después empiezas a sanar y a sanar y a sanar. Porque después a mí me vino la revelación que dice que Jesús sanaba a todos. Por lo tanto, cuando hay un evento de sanidades, tenemos que sanar a todos. Porque ya no es nuestro poder, es la unción, es el poder de Dios, es el mismo poder que estaba en Jesús cuando sanaba a todos. Por lo tanto, ya no hay restricciones. Y es tu fe en esta palabra que se te revela que hace que la unción está en acción y pudre todos los yugos de los enfermos que están enfrente de ti. Porque la unción pudre la maldad, pudre la obra de Satanás en las vidas de quien sea. Es tan poderoso. ¿Sabes? Llegamos a Cristo bien mal, lleno de basura. La verdad, creo que cada persona que llega a la iglesia por primera vez es un basurero. Si vienes por primera vez, no te preocupes, Dios te va a limpiar. Pero es esto. Satanás nos ha llenado de las cosas de Él. Y viene el Espíritu Santo, entra la unción y empieza a quemar la basura. Y tú quedas limpio, completamente limpio, delante de Dios puro, santo, sin una mancha, dice la Biblia. ¡Wow! Y a partir de esto, tomamos decisiones. Voy a creer un poco más. No es fácil creer en la unción. Nos cuesta trabajo al principio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en los 5 sentidos. Sí, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo puedo prosperar si no veo claro, si no tengo un negocio, si soy un empleado? ¿Cómo puedo prosperar si estoy en una cárcel?
Pues Dios te da un sueño, lo interpretas al faraón y te pone como segundo hombre más poderoso de la tierra. José no era ni un empleado, era un esclavo. Entonces, estamos ya para empezar mejor que él. Y no estamos en la cárcel, ya son 2 puntos. Pero tu condición no determina lo que vas a vivir. Lo que va a determinar lo que vas a vivir es tu revelación de la unción que está sobre ti. Y José tenía la unción de los sueños. Daniel tenía esta unción. Isaac tenía la unción de prosperidad, de hacer riquezas. Abraham también. Jacob entendió el poder de la unción. Peleando con Dios dijo, no me voy y no te suelto hasta que me bendigas. ¿Qué quiere decir? Hasta que me sueltas ahí unción sobre mi vida. Y fue tan fuerte este deseo de ser ungido que Dios te dice, a partir de este momento yo te cambio también tu nombre y te voy a nombrar Israel. ¡Wow! A lo mejor Jacob no entendió muy bien qué quiere decir Israel a largo plazo, porque significa el que luchó con Dios. Pero era el nombre del pueblo escogido para la venida del Mesías. ¡Wow! Él había entendido la importancia de la unción. Y él fue el padre de este José, que si no hubiera nacido, Israel moría de hambre. Pero José, estando en Egipto, dio la salida a Faraón y pudo alimentar vendiendo trigo a los judíos. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cuál es tu unción? Unos tienen la unción de hacer las riquezas, otros de escribir libros, otros componer música, otros tocarla, otros cantar, otros ser creativos, otros ser técnicos. Pero tienes una unción que puede hacer que tú eres diferente. Y que aún tienes unas características parecidas al que está sentado a tu lado. Si tú tienes la unción, tú vas a resaltar. Vas a ser diferente. Einstein tenía una unción especial. Pueblo de Dios, judío, en una época bien difícil. Estaba perseguido por Hitler. Pero él no soltó su unción. Y Dios lo protegió, como protege el pastor a las ovejitas cuando le pone aceite. Esta unción te protege para caminar, para andar en el mundo, para establecer el reino de los cielos a donde vayas. Declarar, como dice Jesús, el año agradable del Señor. Para eso fuiste ungido. Y todo lo demás viene por añadidura. Busca vivir bajo la unción. Y la bendición es automática. Hay poder. Y si tienes poder, vas a ser bendecido. El mundo pelea para poder. Mata para poder. No sabe qué hacer para obtener poder. Y tú lo tienes. Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. La unción te hace famoso. Dice ahí, todo Judea. Empezó en Galilea. Después del bautismo que predijo Juan. Como Dios, ¿qué es lo que era predicado por todos lados? Como Dios ungió. ¿Qué hizo Dios? Ungió. ¿A quién? A Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, estás con la unción. Y ¿sabes qué? Dios está contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesús dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eres ungido. Activa esta unción. Empieza a vivir con esto. Pídele a Dios, ¿cuál es mi unción? ¿Para qué tengo unción? ¿Cuál es lo que me sale tan bien? Y que si yo pongo mi fe sobre que tú me has ungido para esto, voy a llegar al nivel superior. A lo mejor he sanado nada más 3 catarros, pero si tengo la unción de sanidad, ya mañana, Señor, yo ataco ahí todos los enfermos de cáncer. Y cuando acabo con los que tienen cáncer, me voy al panteón y voy a rescatar a algunos ahí que no deben de estar. Porque Jesús es la vida, pero también la resurrección. Y si Él vive en mí, yo puedo resucitar a gente. Lo he dicho a la iglesia, yo quiero resucitar muertos y necesito voluntarios. ¿Ah? Porque hay unción hasta para esto. Destruir las obras de Satanás. Pudrir el yugo que Él pone sobre vidas. Cuando sanas un enfermo, ¿qué dice ahí en Hechos 10? Acabas con la opresión de Satanás sobre alguien. Quiere decir, es liberación. Una enfermedad no viene de Dios. Él es incapaz de enfermarte, porque Él es dador de vida, no de muerte. Y cada vez que tú usas tu unción sanando un enfermo, destruyes las obras de Satanás. Para que te des cuenta que tienes más poder que un chamuco. A veces te asustan todavía. ¡Ay, vi el diablo! ¿Y? ¿Huyó, verdad? ¿O tú huiste? No, pues entre los dos ahí igual. Él tiene que huir. Porque tiene que ver el ungido. El que tiene este poder de deshacer todo lo que el otro hace. El que siempre, 100% tiene victoria. No, ahí la llevo 40, 50. Eso no es unción, es suerte. Es misericordia de Dios. Si tú estás ungido para hacer algo, 100 veces de 100 veces vas a ganar. Jesús nunca perdió. Nunca le falló la unción. La unción hasta para escaparse. ¿Cómo se pudo escapar de toda una sinagoga que lo quería matar? Porque hay una unción que te hace invisible. La hemos usado. ¿La verdad? Hemos orado. Cuando íbamos a Perú con 600 bolsas para mujeres, los de la aduana ahí están ahí buscando a quien devorar. Pues nosotros oramos, Señor, nos haces invisibles. Y pasamos ahí con un montón de maletas que no sé, que dices, es una caravana, ¿dónde están los camellos? No. Hay unción para todas las cosas. Y tú tienes que ir por la unción. Tienes que ir por el Espíritu Santo. Tienes que aprovechar este regalo que Dios nos ha dado. Dios ha decidido siempre estar con el hombre que cree en Él. En el Antiguo Testamento Dios estaba con Adán, porque Adán creyó un momento en Él. Después hubo la caída, pero Dios tuvo ahí Enoc. Y con Enoc Dios caminaba. Y había unción tan fuerte sobre Enoc que no murió. Fue trasladado directo al cielo. Vivo, se fue con todo su cuerpo. Ya, vámonos.
La unción estaba sobre Eliseo de tal manera que cuando tiraron el cadáver de Eliseo en una tumba, había otro muerto abajo y el muerto de abajo resucitó. Eso es unción. ¡Qué tremendo! Y es para ti, para mí. Estas cosas deben de suceder en nuestras vidas. Y después Jesús vino a la tierra. Se inició el Nuevo Testamento. Y durante 3 años y medio la unción estaba ahí funcionando al 100. Sanando enfermos, resucitando muertos, calmando tormentas, haciendo que Pedro camine sobre las aguas. Y cuando se va Jesús, Él dice, ahorita les mando el otro consolador. Les mando el Espíritu Santo. En otras palabras, les mando la unción. Y con esto, la iglesia va a crecer. Y con esta unción que llegó el día de Pentecostés, salió Pedro, ahí medio borrachito, pero por el Espíritu. Y tuvo un sermón con unción. Porque con su primer sermón, el cobarde, el presumido, el que iba a morir por Jesús, ¿verdad? Con su primer sermón, no se había entrenado, no lo había preparado, no lo tenía en su iPad ahí. Él habla y salva 3,000 personas en una vez. Porque había unción en lo que estaba hablando. Y eso fue porque llegó este día el Espíritu Santo a sus vidas. Ahora el Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Tienes la unción de Pedro. Tienes la unción de Pablo. Tienes la unción de Jesús. Jesús no se queda con nada. Él estuvo andando, ¿qué dice? Ungido con poder y con el Espíritu Santo. Y te dice, hoy yo te he ungido con poder y con el Espíritu Santo. Y tú vas a liberar a todos los oprimidos por el diablo. Amén. Bueno, Señor, pues te damos gracias, Padre. Gracias por el Espíritu Santo. Es el regalo más grande después de la salvación. Es el regalo más grande que tú nos has dado para vivir esta vida de victoria todos los días en esta tierra. Para impactar a los demás. Para acabar con la queja. Con el desánimo. Con la baja autoestima. Sino que tú nos has dado la unción, este poder para hacer las cosas que solamente tú puedes hacer. Nos has puesto a tu nivel para hacer las cosas que tú harías. Para que la gente te puede conocer y entender que tú eres vivo, que los amas, que los buscas. Él está esperando que cada uno de nosotros agarremos esta unción. Y puedes agarrar la unción específica, pero también puedes ir por la unción general. Y en todo ser ungido. Como dice Dios a Josué, para que todo te salga bien. No solamente en tu llamado, sino en tu familia, sino en tus estudios, sino, no sé, en las cosas que haces. Hay una unción para protegerte y para darte poder. La persona del Espíritu Santo está aquí, en cada uno de nosotros, para que podamos hacer lo que Dios quiere hacer. Señor, cancelamos los límites de nuestra mente. Cancelamos los límites en nuestras oraciones. Cancelamos los límites en nuestra fe.
Porque queremos alcanzar estos niveles donde fluimos bajo la unción, olvidándonos de nuestras fuerzas. Sí, Señor. Dios me recuerda ahorita. Había un joven que guardaba ovejas. Y llegó un profeta a su familia, buscando a quien ungir. Y este joven era ausente. Y el profeta no pudo ungir a nadie, hasta que dijo, hay alguien más. Y fueron por el joven. Lo sacaron del campo donde estaba todos los días. Y Dios le dijo a Samuel, me unges como rey. Un joven sin cultura, un buen músico, y con esta unción, unos días después, él llegó en medio de una guerra, viendo todo un ejército intimidado por un gigante. Nadie se atrevía a pelear. Pero por la unción que había sido derramado sobre él unos días antes, él rehusó ponerse la armadura del rey Saúl. Él dijo, yo voy contra este gigante en el nombre del Todopoderoso de los ejércitos de Israel. Te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y declarando esto, con la unción que estaba sobre él, David venció a todo el ejército filisteo. David estableció un trono, que es el trono que Jesús va a usar cuando regresa a la tierra. Por la unción que estaba sobre él. Señor, pedimos la misma unción y pedimos oportunidades para manifestar esta unción en nuestras vidas y rescatar a muchos. Testificar delante de muchos, sin temor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Señor, te doy gracias, Dios. Gracias por la unción. Gracias, Padre Celestial, por el Espíritu Santo. Y reconocemos, Señor, que no viene al caso usar nuestras fuerzas, sino estar bajo esta unción poderosa que Jesús tomó desde el inicio de su ministerio y que nos soltó hasta el fin. La victoria fue completa. Las apariencias podrían haber sido contrarias, pero hubo victoria completa y total, y nos fue entregada. Y nos fue entregada la unción para mantener la victoria. Yo te doy gracias, Dios. Bendecimos esta obra en la cruz. Bendecimos la presencia del Espíritu Santo hoy en día en este mundo, a través de nosotros, en nuestros cuerpos que son su templo, su casa. Y que tenemos este acceso permanente a la unción para vencer en todos los casos. Yo te doy gracias, Dios. Te bendigo, te alabamos por esto. En el nombre de Jesús. Amén.